Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Primero confirmemos que tengamos Buenas audio. tardes, doctor. Sí tenemos audio, ¿no? Tenemos audio, ¿no? Hola, buenas, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. He cambiado Correcto. la conexión de internet para ver si ahora sí mejora un poco esto, porque he tenido problemas en las otras clases. Entonces quiero confirmar si hay interrupciones. No hay interrupciones en este momento, ¿no? ¿Hay interrupciones, por favor? ¿Se escucha bien? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Doctor, en lo personal le escucho y robotizado. ¿Me escucha qué? Entrecortado. No, en lo personal yo le escucho un poco robotizado, como si fueran apenitas. Yo igual, abogado, buenas tardes. Bien. Lo escucho entrecortado. No le escucho bien lo que dice. Madre mía, esto es angustiante. Permítame un segundito, por favor. Muy bien, esperemos que ahora esté mejor. ¿Se escucha mejor, por favor? No, abogado, no se escucha nada. Negativo, doctor. No se le escucha nada, doctor. Se escucha. No, se escucha.
Primo, pero me escuchas. Primo. Ahora, por favor. Sí, doctor, ahorita sí. Muy bien. Esperemos que las cosas vayan mejor, por favor. De todas maneras, si uno observa alguna interrupción en la emisión de sonido, pues me avisa. Intentamos repetir. Comenzó otra vez. Hola. ¿Ahí? ¿Mejoró? Raja, que se corta, A sí. veces la estás escuchando entrecortado. Madre mía. Bueno, voy a tratar de dar la clase así de esta manera. Se le entrecorta. ¿Se entrecorta todavía? Doctor, sugerencia, yo tengo, me dicen que hay que, si hay en la red hay conectado algunas unidades, móviles o portátiles, habría que estar para que tengan mejor velocidad y todo eso. Sí, no, estoy solo conectado yo. Es que tenemos un problema de conexión en Ciudadela donde yo vivo en estos momentos. Y ya están tratando de arreglarlo. Pero la idea es no parar las clases. Entonces voy a intentar hacer lo que podamos, ¿no? Pues la otra solución es pasarnos al Teams y en el Teams, no, pero es que no. A ver, vamos a intentar dar la clase. Voy a intentar, hagamos todo lo posible por dar la Doctor, clase. disculpe. Sí. En referente a lo del Teams, aquí nosotros podemos acceder mediante el correo institucional, pero hay varias compañías que no tienen activado el correo institucional y ya se han contactado con el ingeniero Bulli, pero aún así él no les da alguna solución referente al problema para poder activarlos. En este caso, ellos cómo podrían hacer para igualmente obtener una actuación en clase debido a que ya han perdido 2 clases por el programa. Pues yo no tengo, ya he pedido autorización para permitirlos ingresar con usuarios de correos que no sean institucionales y me lo han negado. Entonces, por lo pronto, no se puede hacer nada respecto de aquellos. Les pido de favor que sigan insistiendo al sistema informático para que les otorgue las claves de acceso a los correos institucionales, porque no puede ser de otra manera. Yo no les puedo permitir lo que a mí me prohíben. Entonces, Y de para todas maneras, recuperar esos puntajes, doctor, ¿no nos podría subir en el módulo, no su correo para enviar algún tipo de trabajo para recuperar esos puntos, ya que no ha sido netamente 100% culpa de nosotros para recuperar, porque son dos semanas que hemos tenido el problema del team, que no hemos podido bueno, ya podremos analizar, conectarnos del team. ya podremos analizar puntualmente esos casos. De todas maneras, envíeme por correo la persona que esté afectada, envíeme por correo la explicación con las comunicaciones remitidas al área de sistemas y las contestaciones para poder analizar puntualmente. Porque lo que me comunican a mí es que todos tienen los correos institucionales, todos tienen esa situación resuelta. Pero bueno, indiferentemente de eso, con las justificaciones debidas, yo no tengo inconveniente en solucionar caso por caso para que no se vean perjudicados.
Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? En la clase pasada tuvimos la presencia aquí de un profesor invitado que nos realizó una introducción general a ciertos elementos básicos de los tipos societarios ligados a la práctica. Trataremos de invitar de vez en cuando a algún profesor que conozca sobre la materia y sobre todo vinculado a la práctica, para tener una visión también exógena, ¿no? Una visión exógena. Es una actividad docente habitual, es uno de los recursos habituales, el profesor invitado. Pero bueno, entonces ahora sí, ya después de esa introducción, esos lineamientos genéricos, nosotros vamos a revisar cuáles son los tipos, los diversos tipos de sociedad ya normativamente establecidos según la legislación. Primero empezaremos por el tipo social más genérico que existe, que es la sociedad civil. La sociedad civil, pues, que se encuentra directamente regulada en la codificación civil. En este sentido, la sociedad civil es simplemente el conjunto, la suma de voluntades para el emprendimiento de un negocio civil, un negocio de tipo civil. Las obligaciones que tienen los participantes están consignadas en la legislación de la materia y están relacionadas de manera exclusiva la, con la finalidad de conseguir el fin por el cual ellos se han asociado. Los fundamentos ya hemos revisado en qué consiste la sociedad relacionada con un derecho fundamental específico de asociación, y ya estamos viendo que la norma, acogiendo esas propias y específicas particularidades, pues desarrolla y acoge un tipo específico. La sociedad civil es el tipo social más genérico que existe. Luego tenemos la sociedad colectiva, que está relacionada con el vínculo, el ejercicio del derecho de asociación de todo tipo de aportes y prestaciones que pueden ser valorados como constitutivos de un nuevo patrimonio que hace surgir la nueva persona jurídica llamada sociedad, la sociedad de tipo colectiva, ¿no? Luego tenemos la sociedad de capital o la sociedad industrial, ¿no? En el que el conjunto de obligaciones que están ligadas al contrato están relacionadas específicamente con la entrega de un aporte para el desarrollo de actividades. El desarrollo de actividades. La sociedad de capital tiene como finalidad hacer crecer el capital. No tiene un fin social en específico, ¿no? Ejemplo paradigmático de las sociedades de capital son los fondos de inversión. Fondos de inversión, las personas aportan a ese fondo y el fondo decide cómo lo invierte. No requiere un específico objeto social. Esto es lo interesante de estas sociedades de capital. Las sociedades de capital, una cosa importantísima, las sociedades de capital han tenido una relevancia enorme en los últimos años, 10, 15, 20 años, al extremo que las nuevas leyes que han aparecido, giran su nomenclatura en torno a este específico tipo social. Caso paradigmático, la ley de sociedades de capital alemana, la ley de sociedades de capital española. Bueno, en América Latina no tenemos una ley todavía de ese tipo, pero estamos muy cerca de aquello. Pero lo interesante es esto, ¿no? Cómo se va acortando cada vez más
cómo se va generando cada vez más un alejamiento entre los capitalistas, los que gestionan, entre el capital y el fin. El alejamiento se produce a tal extremo que lo único que nos queda es una sociedad para producir y proteger capitales. Interesante. Es una observación muy interesante de las modernas prácticas del derecho societario, caracterizado por esta particularidad, ¿no? El alejamiento cada vez más progresivo entre capitalistas socios y gestores, entre capitalistas socios y fin social. En las sociedades de capital, por definición, lo que se busca, lo que se procura es la protección del capital, la protección del capital. Ojo, esto no excluye la necesaria, el necesario establecimiento de un específico fin social incluido en la escritura, en el fin social. Estamos hablando de dos niveles normativos completamente diferenciados. La ley requiere, establece como necesario señalar, determinar previamente en la escritura de constitución de la sociedad a qué se va a dedicar esa sociedad. Sin embargo, esto no repercute respecto de esta moderna caracterización del derecho de sociedades, en el que nos encontramos frente a sociedades de capital, sociedades caracterizadas por el distanciamiento entre los socios participantes y la gestión de la sociedad, o los socios participantes y el objeto social. Los socios capitalistas, los participantes, les da lo mismo quién administra, quién gestiona, con tal de que cumpla con un perfil. Es más, les da lo mismo a qué se dedica la empresa. Si la empresa produce rendimientos, es indiferente a qué se dedica. Mientras sean actividades lícitas, perfectamente lícitas, pues es indiferente aquello. Es muy importante esto, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? Esto es muy importante, esta caracterización de las sociedades de capital. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? No hay preguntas, entonces continuamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, sí, doctor. Muy bien. Continuamos. La sociedad en comandita simple. La sociedad en comandita simple, tal y como nosotros escuchamos en la introducción, es un tipo social muy cercano, muy parecido a las sociedades colectivas, a las sociedades en las que hay una estrecha relación, bueno, teóricamente, ojo, ¿no? Una estrecha relación entre los partícipes comanditarios y los gestores. Son tipos sociales que aparecieron para dar versatilidad y desarrollo a las empresas de tipo familiar. Ese es su origen, ¿no? Luego tenemos la sociedad anónima, que es el prototipo de las sociedades de capital, ¿no? Son sociedades en las que lo importante es reunir capitales para poder sacar adelante una empresa, para poder sacar adelante una actividad económica, para poder sacar adelante un específico fin social que requiere de socios capitalistas, requiere de dinero. Aquí, este es el prototipo de las sociedades de capital. Luego tenemos la
la sociedad de comandita por acciones, que es un tipo social en el que por regla general, ojo, por regla general, cada legislación tiene sus particularidades, pero por regla general se aplican las mismas estipulaciones señaladas para las sociedades anónimas. En Ecuador sería la compañía anónima. Se aplica para la sociedad de comandita por acciones, ¿no? Los aportes de los socios, de los comanditarios, ¿no? Luego tenemos el famoso caso de las sociedades de economía mixta. Este es un híbrido. ¿Sí? Hola. Doctor, una pregunta. Entonces, la comandita por acciones sería casi mismo que una sociedad anónima y una que tenga que ver en las sociedades de capital. O sea, es casi lo mismo. ¿Por qué aparece? Lo importante es comprender por qué aparece. Está relacionada con aquellos negocios de tipo familiar, que después de un periodo, esto es la historia, ¿no? Es la historia del tipo social. Después de un periodo de consolidación del negocio de tipo familiar, pues se quiere dar un salto. Ese salto solamente se puede dar si aparece, por ejemplo, el socio capitalista, que permitiría que la sociedad o la empresa de tipo familiar se convierta en una empresa de tipo abierto, ¿no? Ya no solo familiar, sino de tipo abierto. Se siguen protegiendo los intereses familiares, los intereses de los socios familiares, pero aparece la posibilidad de que otros accionistas se agreguen. Esa sería un poco la razón por la que existe el tipo social históricamente. Ya tengo obligación de explicarles todos estos tipos sociales. Sin embargo, reitero, en la realidad el tipo social que más se utiliza es el de la compañía anónima. Por los rasgos de nuestra cultura, se ha extendido su uso, etcétera, etcétera. Realmente, decía un profesor, un gran profesor, que llegará el momento en que desaparezcan los tipos sociales de corte familiar y se queden solamente los tipos sociales capitalistas. Desaparecerán, porque indiferentemente de la naturaleza jurídica, del origen de los tipos sociales, la evidencia indica que hoy en día, incluso en los negocios de tipo familiar, lo que está ocurriendo es un distanciamiento claro y específico entre socios, ya sea en la sociedad colectiva, en la comanditaria, y gestores. Cada día más la especialización en la administración trae consigo el distanciamiento. Entonces llegará el momento en que todos estos otros tipos sociales vayan desapareciendo, si no por obra del legislador, por obra de la práctica, tal y como ocurre hoy en día. Podríamos dedicarnos muchísimo a explicar el tipo de la sociedad anónima o de la compañía anónima, porque realmente es el tipo de mayor uso, junto un poco menos, en menos rango, pero también se utiliza la sociedad de responsabilidad limitada. Con eso no sé si le aclaro un poco, Edgar. Y luego, estábamos tratando de aproximarnos a la sociedad de economía mixta. La sociedad de economía mixta es un híbrido, ¿no? Es una estructura normativa en la que se permite la existencia de una sociedad regulada por el derecho privado, pero en la que participa también el Estado. Entonces aquí, en las definiciones de la sociedad de economía mixta, pues obviamente la doctrina no está muy de acuerdo. Hay muchísimas formas de explicar este concreto tipo social. Por ejemplo, estaría el tipo de economía mixta en el que existe una sociedad anónima, por ejemplo, una compañía anónima que tiene un componente accionarial del Estado. Ejemplo sería los canales de televisión.
Los canales de televisión que producto de la crisis financiera, el Estado obtuvo una participación, etc. En esos canales de televisión el Estado tiene un componente accionarial, pero se trata de una compañía anónima en toda regla. Son compañías anónimas de derecho privado que tienen componentes accionariales públicos. Algunos autores más puristas dirían que eso de ahí no es una sociedad de economía mixta. Nos encontramos frente a una sociedad directamente privada, una sociedad anónima, punto. Sin embargo, la crítica que se realiza a estos autores estaría relacionada porque muchas normas de derecho público expresan y manifiestan claramente la protección de los intereses del Estado. Por ejemplo, les pongo el ejemplo. En el Ecuador, las leyes de administración pública y de Contraloría del Estado establecen claramente la posibilidad de que la Contraloría observe y estudie a estas empresas de tipo privado, pero que tienen componente accionarial público. Entonces, eso es una cuestión solamente posible porque la ley lo establece. Es decir, siguen siendo compañías de tipo privado, pero por una regulación especial pueden estar sometidas, como en efecto lo están en el caso ecuatoriano, a la revisión y observación como si se tratase de una empresa pública. Pero no son empresas públicas, son empresas privadas que tienen un componente accionarial público. ¿Se debería incluir en el ámbito del concepto de sociedad de economía mixta? Pues es una discusión. Yo les pregunto a ustedes, vamos, unas 2 o 3 opiniones para salir al paso de este tema. ¿Se debería incluir ese caso o no? Antes de que me den sus respuestas, pongo el otro caso. La compañía o la sociedad de economía mixta como tipo específico, ¿no? Que sería la compañía que nace con un componente accionarial del Estado, 51% de paquete accionarial que le pertenece al Estado, pero así nace y se llama compañía o sociedad de economía mixta. Y luego las participaciones, el 49% restante, se abre paso a la capitalización por parte de la empresa privada. Un ejemplo paradigmático son los consorcios de tipo petrolero. El famoso caso Chevron Texaco nació de ese modo. Una sociedad en participación del 51% de Petro Ecuador, en ese entonces se llamaba, tal vez me confundo, pero creo que era Petro Amazonas, y el 49% Texaco. Entonces, eso es una compañía por definición de economía mixta. Y luego tenemos hoy en día las modernas alianzas público-privadas, un concepto interesantísimo que la doctrina afirma que se tratarían de empresas o sociedades de economía mixta, en la que el Estado aporta unos componentes para esas sociedades, generalmente componentes patrimoniales, de corte patrimonial o de giro del negocio. Pero la empresa privada pone el dinero para poder emprender. Por ejemplo, la carretera Santo Domingo, Esmeraldas, o la carretera Santo Domingo Huaquillas, se hizo a través de un concurso, una licitación de una alianza público-privada en la que interviene el Estado y la empresa pública. Eso es sociedad de economía mixta, es sociedad privada, etc. La doctrina, insisto, no está todavía de acuerdo sobre este tipo de definiciones y cómo las incluimos o no las incluimos. Lo que sí es cierto es que en la legislación ecuatoriana, en toda aquella compañía que el Estado tiene participación, puede estar sometida a examen. Y eso le daría un matiz, ya una relevancia de carácter público, un carácter que haría dudar de que nos encontramos exclusivamente ante un tipo social privado. Estamos estudiando nosotros derecho privado,
derecho privado, derecho societario en el marco del derecho privado. Muy bien, ahora sí, con ese panorama, con ese pequeño esbozo de la sociedad de economía mixta, les pregunto a ustedes qué opinión tienen, por favor, sus opiniones. Hola. Alguien está hablando, por favor, puede hablar. Doctor. Doctor. Hola. Hola, por favor, participaciones. Bueno, doctor, ¿escucha? Sí, César, se le escucha. Perfecto. Mire, lo que son las compañías mixtas es muy importante y es útil para la realización de obras. Como usted manifestó, a veces el Estado no tiene la suficiente capacidad para poder realizar las obras necesarias que necesita un lugar. Entonces, por esa necesidad que tiene el Estado, se asocian otras compañías privadas para poder brindar el servicio a la ciudadanía. ¿Ya? Entonces, generalmente, este tipo de asociaciones, el Estado procura tener el mayor porcentaje accionario en caso de que exista algún tipo de problema y poder justificar ante las autoridades competentes de un problema o brindar el servicio adecuado, ya que tiene que existir lo que es la realización de el control de ilegalización en qué se gastaron los recursos, ya que, si bien es cierto, parte del dinero es del Estado, pero también interviene la parte privada. Entonces, tiene que haber siempre esa regularización. ¿Ya? Entonces, yo creo que más se utiliza eso para brindar servicios que el Estado no puede otorgar a la ciudadanía. Ese sería mi punto de vista. Muy bien, ¿alguna otra opinión? En ocasiones, muy buenas tardes, doctor. En ocasiones también el Estado lo hace para economizar o para ahorrar dinero e incluso pues el Ecuador es un país que no está tecnificado ni tecnológicamente al día, lo hace para que la empresa privada eh, utilice sus recursos. Pues lo que sí, dentro de las sociedades mixtas, el 51% siempre va a ser para el Estado, porque siempre el Estado va a ser el administrador. Tenemos los que son concesionarias, tenemos lo que son fundaciones, aquí, por ejemplo, gobiernos provinciales, en los gobiernos municipales, Fundación Siglo XXI y demás. Que, pues, Muy bien, pero respecto a lo que estamos discutiendo, sobre cuáles serían los criterios básicos para considerar a una empresa de economía mixta, a una sociedad de economía mixta, hemos hablado de 3 diferentes casos. Un primer caso estaría relacionado con incluir
como sociedad de economía mixta simplemente por el hecho de tener una participación. Tiene una participación y ya se trataría de una sociedad de economía mixta. Eso es lo que dice la doctrina. A pesar de que nos encontramos ante un tipo social específicamente privado, una compañía anónima, una sociedad anónima, en la que el Estado decide invertir y compra unas acciones. Se trataría de una empresa de economía mixta. Pónganse ustedes a pensar en la seguridad social. La seguridad social tiene un fondo de inversiones y ese fondo de inversiones pues decide invertir y puede comprar cualquier tipo de activo que genere rendimientos. Uno de esos activos puede ser un paquete accionarial. En ese instante en que compra ese paquete accionarial, estaremos hablando, por ejemplo, unas acciones de una empresa holandesa, unas acciones de una empresa norteamericana. Estaremos diciendo ahí que esa empresa pasa a ser una sociedad de economía mixta por ese solo hecho. Esa sería la discusión. Primer punto. Segundo, les planteé el caso ecuatoriano. Producto de la crisis financiera de la década fines de 90, pues varios medios de comunicación pasaron a manos del Estado. Siguen siendo compañías anónimas, como TC Televisión, por ejemplo, o Gama TV, etc. Siguen siendo compañías anónimas, pero en las que el Estado tiene participación. ¿Son empresas de economía mixta? ¿Sí o no? ¿Por qué? Etcétera. Es una discusión muy relevante. Hay casos, hay problemas jurídicos. ¿Cómo se resuelve aquello? Doctor, en esos casos que usted menciona, de Gamavisión y TC Televisión, legalmente ellos dicen que son privados, pero cuando llegan a algún tipo de juicio, indica que no, que pertenecen al Estado, que son públicos. Entonces, existe esa dualidad en el cual ellos dicen, no, cuando nos conviene somos privados y cuando nos conviene somos públicos. Porque los abogados, porque tengo amigos que son abogados de dicha compañía, ellos dicen, hermano, cuando se nos vienen los problemas, somos públicos. Cuando nos tocan las auditorías y todo, somos privados. Entonces, esos casos sí son bien especiales porque ni ellos mismos tienen bien definido y la normativa explica bien, no los ha regularizado, o son privados o son públicos. Exactamente no se sabe. O sea, yo le digo por el caso personal que en momentos de juicios son públicos y se los atienden rápido, pero cuando es otro tipo de cosas son privadas. Entonces, en estos casos sí existe una dualidad que sí no entiendo bien cómo es ese asunto, porque yo entendería que porque el Estado de esos bienes por cuestiones de deudas. Sin embargo, el Estado no es solamente dueño, porque la función es de vender para suplir y pagar las deudas, pero lo tomó. Entonces, para mi criterio, como César Abarca, no vendría a ser parte del Estado, porque eso debería ser vendido y mitigar las deudas y los perjuicios realizados. Si el Estado lo administra, ahí sí viene a pertenecer se vendría a ser público, porque todo eso tendría que ir a pagar las deudas, que es lo que produce, a pagar las deudas. Entonces, ese sería mi criterio. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién está hablando? Clever Layedra. Muy bien, Layedra. A ver. Una pregunta, como que dice el compañero en relación a que manifestaba que en un momento dicen que son públicas, en un momento que son privadas. Pero ahí no entra también en el acta o en la escritura de accionistas, en la cual identifica quién tiene el mayor porcentaje, obviamente que está inscrita en el registro mercantil. Entonces, en base a esa documentación, yo creo que ahí se puede diferenciar si que es privada o en este caso es pública. Y no solamente, bueno, también se manifestó que el gobierno siempre va a tener el 51% de acciones que va a manejar. No solamente TC, Gamavisión, podemos hablar del Banco del Pacífico, podemos hablar de CNT, podemos hablar de Polipapel. Son muchas empresas en las cuales el gobierno ha absorbido, digamos así, y actualmente está manejando. Pero con relación a la pregunta del compañero, y a la vez le hago la pregunta a usted, doctor,
no se manejaría por medio de las escrituras de acciones para saber si es privada o pública. A ver, Clever, yo le estoy poniendo el caso diciéndole que son empresas de tipo privado, son compañías anónimas. En estos casos, el tipo social es un tipo social de privatista, regulado en la ley de compañías, una compañía anónima. El caso es que esa compañía anónima, varias de sus acciones, su componente accionarial, interviene el Estado. Entonces la doctrina opina que basta con que participe el Estado para que se considere una compañía de economía mixta o una sociedad de economía mixta. Por eso estamos debatiendo aquí, porque no es un asunto menor. El compañero Abarca, César Abarca, al momento de dar su opinión, ha señalado muchos problemas jurídicos. Imagínense ustedes, vamos a ver. Según el 298 del COGEP, en los casos en los que intervenga el Estado, el procedimiento que se debe seguir es el contencioso administrativo, en las controversias en las que intervenga el Estado, etc. Si nosotros afirmamos que se trata de una compañía mixta, una compañía de tipo público y al mismo tiempo privado, pues al momento de realizar un acto jurisdiccional, una demanda, etc., debemos realizarlo por ese procedimiento. Pero si en cambio el tipo social es privado, y nosotros mantenemos que se trata de una empresa privada por el tipo societario específico, la demanda, ¿dónde debemos presentarla? Ante un juzgado cualquiera, ordinario. Entonces, no es un problema menor, es un problema muy interesante y muy importante. La adecuada definición. Luego les puse el caso, ¿no? Porque la ley ecuatoriana, en efecto, señala que cuando haya participaciones del Estado en una empresa privada, puede ser observada y controlada por los entes de control y supervisión. Pero yo les pregunto a ustedes, si el IES o el banco del IES, en este caso el banco del IES, que tiene un fondo específico de inversiones y decide invertir comprando acciones en una empresa extranjera, norteamericana, española, holandesa, de donde sea, porque esa empresa le permite unos rendimientos importantes, y lo importante en este caso es tratar de asegurar los mejores rendimientos para poder financiar los gastos de los diferentes seguros de la seguridad social, etc. Bajo esa pauta, yo les pregunto a ustedes, ¿esa compañía que está en el extranjero se convierte en una compañía de economía mixta? ¿Sí o no? Entonces, la solución no es solamente, ojo, la solución no es solamente dar una respuesta y ya, se acabó el tema. La cuestión puede ser que abramos los ojos y entremos a un debate importante que requiere de una solución, y tal vez hasta ahí nos quedemos. No es necesario tener la respuesta. Ojo, la idea es encontrar soluciones, sí, pero para poder encontrar soluciones tenemos que detectar los problemas, y ya tenemos aquí varios problemas. El compañero Layedra da una solución y dice, revisemos el paquete accionarial. Y si en el paquete accionarial hay intervención del Estado, estaríamos ante una compañía de economía mixta. ¿Es válido ese criterio? ¿Es suficiente ese criterio? Es decir, yo tengo una empresa y el Estado compra el 2-3% de las acciones. ¿Ya en ese instante se convierte en una empresa de economía mixta? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el fundamento? Eso es lo que tenemos que discutir aquí. Vamos, opiniones. Sería la intervención, pasa a ser una empresa de economía mixta porque ingresa capital, dinero público. En ese momento se hace mixto, ¿no? Porque no es solamente la empresa privada. No dinero, zonas naturales o sociedades natales o jurídicas que tienen invertido su dinero. Ya cuando es el Estado, ya la figura cambia, que están ingresando dinero público. Para mí sería esa la parte esencial, luego que vendría legal, que se apunta precisamente por eso la ley de sociedades genera otro tipo de derechos y obligaciones entre una mixta, pues, ¿no? Caso
Banco del Pacífico, que hasta ahora no lo han podido por no tomar en consideración aquella parte de la ley. Pero Pedro, doctor, una consulta. Un segundo. Pedro, entonces, siguiendo esa línea argumental, esas compañías en las que interviene dineros públicos, a pesar de que su tipo social está regulado por la ley de compañías, todavía no estamos hablando de las normas, ¿no? Simplemente en general. Estamos hablando de que es un tipo regulado por la ley de compañías, que es una ley de corte privado. Entonces, desde esa perspectiva, en el momento en que ingresa dinero del Estado, ya no es una compañía privada, ya es una compañía pública y privada. Esa sería la idea, Pedro. Doctor, en ese momento, la esencia de lo que le trataba de explicar a todos, o mi criterio, es que la razón de ser de la compañía varía, porque recordemos que el dinero público tiene que tener otro tipo de trato, ¿no? Y la ley, sin entrar a mayores rasgos de compañías o la ley de sociedades, da la pauta para aquello, normaliza eso, si es el término, aquí en la parte legal, pues, ¿no? Pedro, ¿y qué sucede en el caso de que el Estado compre acciones de una compañía regulada por una ley societaria en el extranjero? ¿Se sigue la misma pauta? Es decir, el Banco del Pacífico es realmente el Chase Manhattan. En el momento en que el Estado ecuatoriano compra acciones, el 2, el 5, el 10% de las acciones de ese banco, significa eso que ese banco que está en el extranjero, regulado por una ley privada, societaria privada, una ley de sociedades de capital privatista, significa entonces que ese banco ya es un banco de economía mixta, un banco público-privado ecuatoriano. ¿Ese sería el argumento? ¿Esa sería la conclusión a la que debemos llegar? No, doctor. En ese caso, para mí, en lo que yo puedo entender, en la cuestión económica, regula a través de otro tipo recordemos que entraría ahí en lo que he visto en los privado o público, caso puede ser el privado. Pero, ¿cuál es el argumento para cambiar, para que en ese caso cambie el régimen? Regulado por derecho internacional. Para mí es que Estado, doctor, si fuera el 2 o el 3%, no sería una mixta. ¿Por qué? Porque tiene el 51% en este caso, de acciones para hacer una pública. Pero les pregunto, el sistema. Supongamos que el Estado ecuatoriano compra el 51% de las acciones de un banco extranjero, de una compañía extranjera. En ese instante se convierte en una compañía público-privada ecuatoriana. Quiero emitir mi opinión. Freddy, por favor. Ya. Lo que pasa es que yo tengo una idea clara en este aspecto, que para que la administración pública pueda crear una empresa de economía mixta, debe haber un acto administrativo en el cual ella manifieste, o la administración pública manifieste que quiere crear una empresa de economía mixta. Ya por ese lado vemos que una empresa de economía mixta se constituye como tal. Pero si una empresa o el Estado adquiere acciones de una compañía, no está constituyendo la compañía, y no, o sea, no pierde su objeto por el momento, porque las figuras que hacen perder el objeto de de compañía es transformación. Si por medio de la transformación, ya teniendo el paquete accionario mayoritario, el Estado realiza que es la conversión de una compañía anónima a una compañía de economía mixta, creo que ahí operaría el hecho de que se podría cambiar la denominación, pero no por el simple hecho de que el Estado tenga acciones, la empresa pierde su tipo. Para mí no es así, porque si yo veo que la empresa de economía mixta se constituye o se puede transformar según lo acorde a la ley, deben ocurrir cualquiera de estas dos como le digo, o manifestarlo por medio de un acto administrativo que indique que
que se constituya una empresa de economía mixta, la transformación de la misma, no por de comprarla, de comprar acciones en una compañía, porque usted me está manifestando lo mismo al momento que me dice que si compramos un paquete accionario en el exterior, simplemente estamos haciendo es un acto de adquisición de acciones, más no de la empresa como tal. Muy buen aporte, Freddy. Muy buen aporte. Un aporte. Pero, doctor. Espérese, Barca. Un segundo. Muy buen aporte. Aquí lo importante es traer argumentos jurídicos. Entonces, el argumento jurídico es muy importante. El compañero dice claramente que la sociedad de economía mixta es un tipo específico social, regulado por una ley específica, en el que ha mencionado, todavía no sabemos eso, pero bueno, vamos a dar por válido, ha mencionado que se requiere de un acto administrativo. Olvidémonos del acto administrativo, vamos a quedarnos en que se deben cumplir unas formalidades, así como se cumplen unas formalidades para la constitución de una compañía de tipo privado, en el caso de una compañía o una empresa pública o una empresa mixta, se deben cumplir unas formalidades para que nazca el tipo social. ¿Está claro? Muy bien. Desde esa perspectiva, la sola adquisición de acciones transforma el tipo social. La sola adquisición de acciones, el solo acto negocial privado de adquisición de acciones transforma el tipo social. Esa es una pregunta importante. Opiniones, por favor, de lo que argumenta el compañero Alcibar. Yo creo que sí, porque la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 1, numeral 8, dice: las compañías mercantiles, cualquiera hubiera sido o puede ser su origen, creación, constitución, que poseen compañías o administren bienes, fondos, títulos, acciones de participaciones, activos, rentas y utilidades excedentes, y todos los derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sean cual fuera la fuente de la que pueda, inclusive de préstamos, donaciones y entregas a cualquier título que realicen a favor del Estado. Más abajo dice que tendrán que estar por el 70%, que si interviene más del 50%, pertenece ya al Estado también. Entonces vendría a ser una economía mixta. O sea, según el artículo que estoy leyendo, si me dice eso, que a partir del 50% el Estado tiene una gran participación, entonces ya no vendría a ser solo una sociedad anónima, sino que tendría a ser mixta. Dice cualquier que hubiera sido su origen. Entonces, comprar un 50% para mi criterio es mixto. Solo comprar, adquirirlas. Pero bueno, lo que dice ese artículo no es eso. Lo que dice ese artículo es que recibirá un tratamiento según lo establecido en ese artículo, pero no dice que se cambie el tipo social. Ojo, sigue siendo el tipo social privado. Las consecuencias son drásticas entre lo uno y lo otro, porque entonces tendríamos que, si se trata de ese tipo de compañías, por ejemplo, a TC Televisión no se lo puede demandar, bajo ese argumento, compañero Abarca, no se la debe demandar ante los juzgados de lo civil, sino ante los juzgados, ante los tribunales de lo contencioso y administrativo, por ejemplo. Entonces, no es baladí el tema, no es baladí, tampoco es sencillo, ojo. Pero me parece que es un argumento interesante el del compañero Alcibar y el del compañero Abarca. Más opiniones, por favor, para solucionar este problema. Doctor, una consulta. En el criterio que yo le generé, no entra esa parte de lo que decía el compañero Alcibar, en donde se acopla el uno a otro, pero la parte cambia de sociedad privada y el Estado solo pasa a ser un accionista, pero se regula bajo la ley, bajo el derecho internacional privado, vendría a ser en ese caso. Esa es la duda que tengo. Si adquiriera las acciones del Chase Manhattan Bank, por el derecho internacional privado tiene como objeto exclusivamente regular las relaciones jurídico-administrativas que se dan entre las personas jurídicas, el Estado, y entre personas jurídicas y personas jurídicas.
para la realización de actividades de tipo privado, privatista, civilista. Ese es el objeto del derecho internacional público. Pero la regulación del tipo social, la regulación de esa compañía es derecho interno. Derecho interno. Derecho interno del Estado que autorizó la constitución de esa compañía. Es derecho interno. Pero es importante estas discusiones porque el Estado ecuatoriano bien puede tener acciones de múltiples empresas en el extranjero y bajo ese argumento, los argumentos escritos aquí, entonces se trataría de empresas públicas, empresas de economía mixta y ya no empresas privadas. Entonces tenemos que matizar y luego también para poder argumentar para la defensa de un caso. Imagínense usted, le señalo, vamos a ver, bajo el argumento expresado aquí por algunos de ustedes, si alguien entabla una demanda, una acción en contra de una sociedad en la que el Estado participa, con facilidad se podría excepcionar por falta de competencia. Falta de competencia porque si bien es un tipo social privado, en el momento en que interviene el Estado ya nos encontramos ante una compañía de tipo mixto y por tanto el juez competente sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces se puede ganar el caso. No es baladí el tema, es un tema muy interesante y que requiere de una discusión pormenorizada. Pero bueno, más opiniones, están opinando solo los 3, 4 compañeros. ¿Qué pasa con el resto del curso? Gracias, doctor. Doctor, a mí me surge un interrogante. Ya, supongo que se adquieren las acciones del Banco del Pacífico. Es verdad que es extranjera, pero desde mi punto de vista, desde el momento de que sus instalaciones están aquí en el país, por obvias razones se van a someter directamente, tal como usted lo manifestaba, a la jurisdicción interna, o sea, a legislación como tal. Y referente a lo que tiene que ver con las compañías mixtas, las sociedades mixtas, me surge otra parte, ¿no? O sea, yo no considero, de acuerdo a lo que leí un poco, era que, o sea, es verdad, puede ser que se aporte económicamente o que el Estado aporte económicamente como tal, pero yo creo que para que la sociedad sea mixta como tal, tiene que ir un poquito más allá. O sea, se trata de que haya una injerencia directa del poder estatal, o sea, en los órganos directivos de la sociedad. Es decir, ya, yo tengo acciones dentro de una compañía, de una sociedad anónima. Pero tiene que ser importante que el Estado o las personas que vayan a estar encargadas representando al Estado tengan ese poder facultativo para poder tomar decisiones también o que sea dirimente para poder considerar como tal que es una compañía mixta. Ya, muy bien, interesante, Edgar. Interesante, o sea, usted está discutiendo sobre la naturaleza jurídica de esa compañía, o sea, realmente, ¿cuál es la naturaleza jurídica? Muy bien. Yo les hago otra pregunta. En el momento entonces en que tiene participaciones el Estado en una compañía societaria de tipo privado, por encima del 51%, para ponerlo más fácil, ¿no? Porque a partir del 51% como que ya no hay tantas dudas, según algunos. Si ya nos encontramos ante una compañía de tipo mixto directamente pública, entonces los empleados, los trabajadores ya son ¿qué? ¿Funcionarios públicos? ¿Qué son? ¿Funcionarios públicos? ¿Son empleados públicos o son trabajadores del tipo social privado? ¿Cómo dice? De acuerdo al argumento que expresó, si utilizamos parte del argumento valedero de lo que dijo el compañero Alcibar y lo que usted, el referente, ¿no? Tipo caso del Banco del Pacífico, por ponerle un ejemplo. Ellos siguen regulados como un ente privado, los trabajadores, a pesar de que el banco es propiedad del Estado, en virtud de que en el salvataje bancario les tuvo una entidad privada que se mandó parámetros de una empresa común y corriente, cualquier otra empresa que sea privada, ¿no? Lo único que hay es el dinero público metido ahí.
Entonces, no son funcionarios públicos, Pedro. No, no vendrían a ser Para mí no, funcionarios doctor. públicos. No son funcionarios. No, Abogado. son privados, porque ellos, a ver, basándonos bajo el Código de Trabajo, no con la Ley Orgánica de Servicio Público. Desde ahí, desde el momento de su contrato, radica la competencia. Ellos tienen que demandar ante el Ministerio de Trabajo y posteriormente ante la justicia ordinaria, los juzgados de trabajo. No, por tal motivo no son funcionarios públicos, porque no, su contrato como tal nace de una contratación privada que está realizada con el Código de Trabajo. Esa sería la explicación más simple que podría yo encontrar. Pero César, porque dígame. César, ¿por qué en ese caso a usted le basta el contrato? Y en el caso de la persona jurídica no le basta el contrato. La escritura de constitución de la compañía sigue estableciendo que se trata de un tipo societario privatista. ¿Por qué ahí no le basta? ¿Por qué ahí cambian las cosas? ¿Cuál es el argumento? El argumento especialmente Doctor, Alguien iba a hablar. porque- Espera un segundo, compañero Urbina. Creo que era Bowen. Sí, doctor, muy buenas noches con todos los compañeros. Con respecto a lo que ustedes nos estaban indicando. Ok. Espera un segundo. Alguien iba a hablar antes. Creo que era Bowen. Bowen. Sí, doctor, yo iba a hablar. O sea, como hablamos, como indicó un compañero al principio, existe esa dualidad, porque si es una empresa privada que tiene mayor accionario el Estado, esta empresa va a gozar de las potestades que tiene el Estado. Y su pregunta era si este trabajador es o no es funcionario público. Queda la duda, porque lo acabó de indicar mi compañero Abarca, ellos firman un contrato regido por el Código de Trabajo, pero sin embargo ellos no ganan utilidades porque el argumento es que la empresa o la compañía forma parte del Estado y toda compañía del Estado no le da utilidades a sus trabajadores. Entonces queda la duda, esa dualidad que existe entre esas empresas, por llamarlo así, mixtas o híbridas, porque gozan de potestades estatales, sin embargo, ser por norma privada. A ver, pero ojo, Rashid. La cuestión es discutir, porque imagínense ustedes que hemos dado por sentado que eso es así. Total, puede ser que no sea así y que sea motivo de una demanda para que estos trabajadores que son tratados como privados puedan recibir los derechos que les compete según lo que establece la Constitución y las leyes privadas. Porque el Estado, entonces, para unas cosas les dice que sí son privados, pero para otras cosas les dice que son públicos. Al extremo de que si un empleado del banco realiza una actividad de tipo ilícita, no comete un delito con repercusiones... a la fe pública. ¿Qué dice? Un delito a fe pública, doctor. Sí, estamos hablando de que las repercusiones son drásticas, son completamente distintas. Entonces, bueno, muy buen punto, Rashid, pero vamos un poco más allá. No se conformen con lo que viene diciendo la doctrina, con lo que está asentado y establecido en el foro común, porque nosotros estamos aquí como operadores jurídicos para estudiar las cuestiones y sacar ideas y soluciones donde no las hay, porque ese es el trabajo de los juristas. Entonces yo insisto, para unas cosas sí es público y para otras cosas es privado. Probablemente nos encontremos ante una restricción inadmisible de derechos en el ámbito del pago de las utilidades. Es tremendamente injusto que estos trabajadores sean en toda regla privados, pero se les niegue sus utilidades, solamente porque una norma lo establece, lo determina. Probablemente esa norma sea plenamente contraria a lo que establece la Constitución y las leyes que protegen los derechos de los trabajadores. No se ha discutido, pero podría discutirse, no pasa nada. No pasa nada que discutamos y que critiquemos cuestiones que están, que parecen asentadas, Miren, les pongo como ejemplo un caso interesante, paréntesis nada más, solo un paréntesis, luego volvemos al tema de la economía mixta. Hace unos años,
En España recuerdo un caso interesantísimo que no se ponía en discusión el pago de las escrituras. ¿A quién le corresponde? ¿Al que vende o al que compra? Pues la legislación establece claramente, en el caso español, establecía claramente que el vendedor debe pagarlo. Sin embargo, los bancos, que muchas veces eran promotores y vendedores, o que asumían las obligaciones del promotor y vendedor, cargaban ese valor al comprador. Pues se puso la discusión, un estudio, un despacho de abogados que era muy pequeño, puso en tela de juicio esto, demandó y consiguió que se revierta esa decisión. Y hoy en día es uno de los despachos más grandes porque la mayoría de personas afectadas por esta práctica demandaron. Interesantísimo, interesante. Entonces, cuestiones que parecen insignificantes resultan muy interesantes e importantes. Entonces, ahí hay un rubro importante. Yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que al menos discutamos para no aceptar lo que dice el común, la gente por ahí, o incluso los abogados que piensan que tienen la última palabra. Para eso estamos aquí, para discutir aquello. Entonces, iba a hablar ahí, creo que el compañero Urbina. Por favor, Urbina. Muy buenas noches, doctor. No, yo estaba investigando sobre lo que en primer lugar nos estaban diciendo, que la compañía de economía mixta sería una compañía privada o una compañía pública. Y se me vino a la memoria lo que usted expresó, que decía que para algunos efectos sí solo necesitas solo el contrato y para otros el registro mercantil. Ponía No se le escucha, Urbina. No sé si soy yo. ¿Ustedes le escuchan al compañero Urbina? No. Se le fue, Urbina, el sonido. No se lo escucho, dio señal. Bueno, mientras tanto, ¿alguna otra intervención? Doctor, mire, tenemos un caso práctico de la dualidad. El Banco del Pacífico es la dualidad de que es público y es privado. Los trabajadores son privados, pero ellos tienen la capacidad coactiva. Entonces, si los trabajadores se rigen con el Código de Trabajo y el puede ser juicios coactivos, ¿qué significa? Que existe una dualidad como tal. No son empleados públicos, efectivamente, pero tienen capacidad coactiva. Algo que el Banco de Guayaquil, el Banco del Pichincha, Produbanco no lo tienen. Solo el Banco del Pacífico tiene capacidad coactiva. ¿Quiénes tienen capacidad coactiva? Son las empresas públicas. Entonces, ¿existe o no existe una dualidad? Para mi criterio, existe una dualidad que ha sido regulada por la normativa, sí, es verdad, pero ellos cuando quieren son privados y cuando quieren son públicos. Entonces, voy a mantener siempre mi criterio, que es cuando lo que beneficia mejor. Y siempre se van a mantener así, hasta que no se regule su situación. Porque no hay una normativa clara que diga, o son privados o son públicos. Porque hacen varias funciones. Entonces, es un caso claro y palpable del Banco del Pacífico. Sí, buen punto abarca lo de la capacidad coactiva que tienen, pero la cuestión es ir un poco más allá. Si no son públicos, ¿es adecuado que tengan esa capacidad coactiva? Uno. Dos, si son públicos, muy bien, deben tener capacidad coactiva, pero entonces también las sí. ¿Hasta dónde se escuchó, por favor? Ahora sí, repita nuevamente, compañero Se escuchó, Muñoz. doctor. Ahora sí estamos todos.
Lo que yo indiqué, por ejemplo, como indican los compañeros del Banco del Pacífico específicamente, que yo considero que no son públicos, porque el capital de estas empresas no son al 100% estatales, sino también fueron formadas de manera privada, y las acciones como tal estatales, por eso es que se convierten en esta manera mixta, pero son de acuerdo a los estatutos de las empresas privadas. Por eso considero no se los tiene como empleados públicos como tal. Es mi opinión. No sé si estará más bien. Muy bien, compañera Muñoz. ¿Alguien más, por favor, para ya concluir este apartado? Doctor, una última acotación a lo que hemos dado, recordado. Sí, Pedro. Del Pacífico fue dado en el anterior gobierno mediante un decreto en el cual presidencial que colocó en el cual decían que al tener el dinero público ahí, el banco pasa a ser como un ente público y no privado, cuando ahí hay una autonomía o una distorsión, porque el banco era de capital que era manejado por entes privados, y que la ley de salvataje obligaba a que el Estado no dejara a esos ciudadanos perder su dinero. Entonces, en ese momento lo que le tocaba al Estado, porque el Estado no es banquero, nada de aquello, el Estado está dedicado simplemente a regular. Entonces, ellos lo que tenían que hacer es verlo, ¿por qué no lo hizo? Cuestiones que ya no nos compete, ya no entra en la clase de nosotros, pero son otros aspectos de índole político pero realmente, como dijo el compañero Abarca por ahí, se han vuelto como híbridos en que les interesa, y en el momento que les interesa son pagos, y realmente nos tienen totalmente emocionados, y nosotros nos vamos a todos y callados, ¿no? Básicamente, yo recuerdo que fue un decreto el número que en el anterior gobierno generaron aquello. Cuando quisieron reclamar los empleos, su primera empresa privada era una empresa pública, y no una empresa pública. Fue una empresa privada que fue salvada mediante la salvataje. Muy bien, Pedro. Muy bien. Buen aporte. A ver, estamos a escasos minutos de terminar. Quiero concluir esta discusión. Bueno, felicito a los que han intervenido. Muy bien, los felicito. Animo a los demás a meterse, a participar. Son temas muy importantes. La sociedad de economía mixta. Por definición, la sociedad de economía mixta es un tipo social, un tipo societario establecido en una norma, en una ley. Para que exista el tipo social de economía mixta, tiene que encontrarse establecido en una específica ley. Solo de esa manera se puede señalar que existe un tipo social denominado de economía mixta. ¿Qué es lo que sucede en el Ecuador? Esto que llama el compañero Abarca o el compañero Alvarado, etcétera, algunos llaman sistema dual, no es tal cuestión. Obedece a la creación o a la generación de intereses que a través del abuso del derecho, el abuso de la capacidad que tiene el Estado para crear normas, pues establecen restricciones, limitaciones, reconfiguraciones, pero que realmente constituyen distorsiones que deben ser eliminadas. Lo que es público, lo que es tipo social de economía mixta es tipo social de economía mixta, y lo que es privado debe permanecer privado, porque las distorsiones son inadmisibles. Tomo el ejemplo de la coactiva. ¿Podría
no podría ser calificada la coactiva si el banco actúa como privado. En casi todas sus actividades y acciones actúa como privado. ¿Cómo puede ser posible que tenga una ventaja competitiva y comparativa respecto de sus pares bancos privados? Resulta bastante discutible e inadmisible esta situación. Claro, esto se debe a las distorsiones provocadas por el establecimiento de leyes sin sentido. Lo propio sería una regulación. Una vez, por ahí el compañero, no sé si el compañero Freddy nos dio una intuición de la solución. La posible solución es inmediatamente que el Estado tiene un paquete accionarial importante, pues que tome la decisión y cambie la constitución del tipo social. Pero ¿qué es lo que pasa? Los intereses creados para reducir los costos, ¿no? Es preferible defenderte como público, pero atacar como privado. Es preferible defenderte como público. Desde esta perspectiva, lo más importante siempre será una adecuada regulación. Acaba de salir. Sí. Hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan, por favor? Disculpe, profesor, se le fue el audio.